Shalom Alejem, hermanos, hermanas, bienvenidos otra vez al estudio de Génesis, Bereshit, y vamos a seguir estudiando donde nos quedamos en el capítulo 27 de Génesis. Voy a seguir con el estudio de la misma manera que el anterior, edificándonos tanto espiritual como históricamente, y digo históricamente porque mucha gente toma estos libros, los libros de la Torá, como historias y no como una instrucción para vida, o no como una instrucción, no exactamente para vida, pero una instrucción que Elohim, nuestro Dios, nos dio para que los siguiéramos, para vivir en bendición y vivir bien. Entonces, para poder permanecer en su gracia. Entonces, esto es lo que nos ayuda a tener bendición con el Eterno. Entonces, pues es como mucha gente me lo ha dicho, estos libros son pura historia, no es nada que se tenga que aprender, pero pues yo les digo lo contrario. Siempre estoy tratando de que la Torah sea la enseñanza principal, porque así es como el Eterno nos lo marca. La Torah es la enseñanza principal. Entonces, de esta manera vamos a estudiarlo tanto espiritual como históricamente, o como nos los ha enseñado el Padre. La otra de este capítulo, todo el capítulo 28, voy a leer varios versículos, varios versos, y voy a parar y voy a darle la interpretación espiritual para poder entender que esta historia nos sigue hablando no nomás de Esab y de Jacob, sino de lo que es la carne y el espíritu, de lo que es el adversario y lo que es Yeshua. Entonces voy a leer unas partes, voy a leerlo y lo voy a hablar, o se los voy a leer de modo también que es porque hice una doble lectura. Entonces se los voy a leer de modo para que lo puedan entender, que realmente lo que nos está enseñando la Torá es tanto como espiritual como lo terrenal. Entonces empecemos con el capítulo 27 de Génesis, donde nos quedamos, y voy a leer hasta el verso 4, del 1 al 4. Después les voy a dar la interpretación de lo que viene siendo al lado espiritual, y así sucesivamente. Entonces dice: y aconteció cuando era anciano Isaac y se debilitaron sus ojos para ver, él llamó a Esab, su hijo mayor, y dijo a él: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ahora estoy anciano, no conozco el día de mi muerte. Y ahora toma, te pido, tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme un venado, y hazme un guiso como yo amo, y tráemela y comeré, y a causa de esto te bendecirá mi alma antes de morir. ¿Ok? Entonces, espiritualmente viene siendo esto: la representación de el mundo, de la tierra, de lo terrenal, viene siendo Isaac. Entonces dice: y aconteció cuando el mundo llegaba al fin de los tiempos y estaba siendo consumido por el pecado, como en estos tiempos, llamó a la carne. O sea, Esab viene representando la carne, o sea, al hombre. Y dijo la carne: heme aquí. He aquí, estoy en mis últimos tiempos. Nadie sabe ni el día ni la hora. Eso es lo que le depara al mundo, lo que estábamos en estos tiempos, en el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, también es parte de una profecía.
parte de la profecía. Verso 3. Y ahora toma tus armas y sal al campo y tráeme al pecado. Y a causa de esto yo lo coma y a causa de esto te bendiga. Este verso del 4 que dice, a causa de esto yo lo coma y a causa de esto te bendiga el mundo, está hablando sobre quitar el pecado o aniquilar, matar carnalmente el pecado. Y esto nos va a llevar a lo que es Génesis 4:8 al 11 para poder entender más que lo que estamos interpretando no lo estamos interpretando porque nosotros queremos, sino porque es lo que nos va enseñando la Biblia, la Torá, lo que va haciendo la interpretación correcta y no lo que nosotros queremos. Entonces, en esto de los casos, si nos vamos a Génesis 4:8, nos habla de Caín y Abel, que viene siendo la misma representación de Jacob, de Jacob y Esab, Caín y Abel. Esab viene siendo Caín y Abel viene siendo Jacob. Entonces aquí en el verso 8 de Génesis del 4:8 dice, y habló Caín con Abel, su hermano, y sucedió cuando ellos estaban en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Abel a Caín, ¿dónde está Abel? Y dijo Yahweh a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, yo no sé, el guarda de mi hermano soy yo. Y él dijo, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Entonces, aquí es cuando Elohim Yahweh maldice a la tierra, no maldice al siervo, no maldice el siervo no maldice a Caín, sino maldice a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no tragaba, no podía sepultar a Abel. Entonces, pero terminó sepultándolo. Dice, y ahora, maldición, siervo de siervos, degradante. Tú eres desde la tierra que ha abierto su boca. Entonces, aquí abre la tierra y es sepultado para recibir la sangre de su hermano de sus manos. Entonces, la tierra traga el pecado que cometió Caín contra Abel. Entonces, de esta manera es lo que prácticamente el Isaac le está diciendo en el capítulo 4, le está diciendo que a causa de esto lo bendiga, pero él comerá. Entonces el venado viene siendo una representación del pecado. ¿Ok? Entonces, capítulo 5. Dice, Ribca escuchó hablar a Isaac y a Esab, su hijo, y se fue Esab al campo a cazar un animal para traerlo a su padre. Y Ribca habló a su hijo Jacob, he aquí, he escuchado a tu padre hablar a Esab, tu hermano, diciendo, tráeme un venado y hazme un guiso, y comeré y te bendeciré delante de Elohim Yahweh antes de morir. ¿Okay? Entonces aquí leo hasta el capítulo 8 del 5 a 8 y dice, y el espíritu de Elohim escuchó al mundo y a la carne. Obviamente aquí la representación de Ribca viene siendo el espíritu de Dios, nuestro padre Elohim. Isaac pues obviamente viene siendo la tierra, Esab viene siendo la carne, y Jacob viene siendo el espíritu, el alma de uno, el espíritu. Entonces dice el 5, y el espíritu de Elohim escuchó al mundo y a la carne,
hablar y se fue la carne al campo a acabar con el pecado para que el mundo lo consumiera, para que el mundo lo comiera. Y el espíritu de Elohim habló al espíritu de Yeshua, o al espíritu de la carne. He aquí he escuchado al mundo hablar a la carne. Guárdate del pecado y yo te bendeciré delante de Elohim antes de mi fin. Eso fue lo que hice. Eso es lo que le dijo hasta guárdate del pecado y yo te bendeciré delante de Elohim antes del fin. Entonces del 5 al 7. Ribka habló a Esab y se fue Esab al campo a cazar. Entonces cuando Elohim le habla a Jacob, al espíritu, y le dice guárdate, es guárdate en oración y ayuno, para que se guarde uno de pecar y no esté bajo la carne, sino bajo el espíritu. Entonces en el 7 dice, tráeme un venado y hazme un guiso y bendeciré delante de Elohim. Ese es el 7. Ahora el 8 dice, ahora hijo mío, escucha mi voz y de acuerdo a lo que yo te ordeno, a ti haz. Entonces lo mismo le dijo, pues hasta aquí, hasta el 8 dice, y ahora hijo mío, escucha mi voz y de acuerdo a lo que yo te ordeno, a ti haz. Entonces aquí eso es una orden que pues, obviamente Elohim nos da a nuestro espíritu como al espíritu de Yeshua, queriendo redimir al mundo para poder ser salvo el hombre. Entonces, la interpretación de Jacob es tanto como el espíritu de Yeshua como nuestro propio espíritu. ¿Por qué lo pongo así o por qué lo digo así? Porque cuando uno camina en el espíritu, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no es confuso, sino tenemos que poner mucha atención para poderlo entender. ¿Ok? Entonces más adelante les voy a explicar por qué se hace una interpretación en cuanto al espíritu y en cuanto al espíritu de Yeshua. Porque cuando uno vive conforme al espíritu, ya no vive bajo la Torá o bajo la ley de Dios como todos. Y este pasaje que les voy a mencionar más adelante, mucha gente lo toma muy mal y lo interpreta muy mal. Entonces ahorita lo vamos a entender, ahora sí como decimos todos, con peritas y manzanitas. ¿Okay? Entonces cuando uno camina en el espíritu, ya no camina conforme a la carne, ya no hace lo que la carne desea. ¿Por qué? Porque estás en oración y ayuno, entonces estás sometiendo a la carne y haces lo que el espíritu. Y cuando tú vives conforme al espíritu, el espíritu de Yeshua se junta con el tuyo y se vuelve uno. Entonces eso es lo que buscamos y de ahí es donde viene la salvación. Cuando ya estamos completamente en el Mesías y estamos con Él. Entonces por eso es que muchos no lo han entendido y ellos piensan, porque soy cristiano, porque soy de tal religión, y ya pertenezco a Cristo. No, primero hay que empezar desde abajo, hay que empezar a aprender a guardar la Torá y aprender a someter a nuestro cuerpo para poder vivir bajo el Espíritu. Y entonces el Espíritu del Mesías nos lo sea dado y vivamos bajo el Espíritu del Mesías. Entonces, cuando ya vivimos bajo el Espíritu del Mesías, ya no vivimos bajo la Torá, sino vivimos bajo Yeshua. Entonces, eso es lo que nos está enseñando y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, aquí en Juan 12, 48 al 49,
Juan 12, 48 al 49, dice, porque el hombre que me rechaza y no recibe lo que yo digo, tiene juez que le hará juicio a la palabra. ¿Ok? Entonces todo aquel que no quiera vivir bajo el Espíritu del Mesías, la palabra va a ser su juez. ¿Y cuál es la palabra? Dicen, es que no estamos bajo la ley, entonces la ley no nos va a juzgar. Claro que no, la ley nos va a juzgar, la Torah nos va a juzgar. Entonces ese sería el juicio de uno, que no está bajo la Torah, que dice que Yeshua vino y clavó la Torah en el madero, o que eso ya no es válido, entonces ellos van a ser juzgados bajo la Torah. Entonces dice que yo he hablado es la que la hará juicio en los últimos días. Ok, me regreso a leer el 48. Porque el hombre que me rechaza y no recibe lo que yo digo, tiene un juez que le hará juicio. La palabra que yo he hablado es la que le hará juicio en el último día, porque yo no hablo por mí mismo, sino mi Padre que me envió. Él me ordenó lo que yo he dicho y lo que debo de hablar. Entonces, si nos damos cuenta, ahí es cuando uno puede decir que no vive por la ley, sino por el Espíritu del Mesías. Pero primero tienes que empezar a guardar la Torah para que vayas entendiendo cómo vivir en el Espíritu de Yeshua. Entonces no nomás es, yo puedo comer lo que yo quiera, no voy a respetar Levítico, no voy a respetar los 10 mandamientos, no voy a respetar el guardar el Shabbat, no, porque todo esto son mandamientos que Dios nos ha puesto y son mandamientos que nosotros tenemos que respetar. Entonces, erróneamente mucha gente más, cada vez que a mí me han invitado a muchas congregaciones. De hecho, este fin de semana, el sábado fui, por eso no tuve este video listo, pero fui a un seminario de pastores. Entonces, cuando yo expuse sobre la Torah, pues casi me correteaban. Entonces ahí me doy a entender cómo es que Yeshua vivía cada vez que él predicaba la Torah, y los escribas y los fariseos no lo aceptaban. Y créanme, es frustrante que uno trate de enseñarles lo que es la verdad y no acepten la verdad, prefieren el camino angosto. Entonces, cada vez que yo enseño la Torah, yo les trato de decir, a mí no me crean mucho en lo que yo les digo, yo prefiero que ustedes investiguen. Pero si yo les digo algo es porque yo ya investigué. Y créanme, si hay algo en lo que yo me he equivocado o he fallado, yo prefiero que ustedes pongan un comentario y en el siguiente video lo voy a rectificar y voy a decir, ¿sabes qué? Tienen ustedes razón. Pero necesito investigarlo porque no me puedo ir en lo que ustedes me digan. Yo tengo que estar leyendo y estudiar lo que ustedes, la duda que ustedes tengan. Entonces, de eso se trata, de buscar la verdad y no irnos por lo que nosotros creemos. Entonces, me quedé en el verso, leí lo de Juan 48 y 49, que dijo, ¿qué fue? Segunda de Juan 18, 49. Juan 12, Juan. Ok, sí, hablamos sobre... estábamos hablando sobre el hombre que rechaza la Torah y está rechazando al Espíritu que Elohim nos está dando. Ahora voy a leer el capítulo 9.
Dice, ve ahora al rebaño y tómate de ahí 2 cabritos de las cabras hermosas, y yo haré guisado de buen gusto para tu padre, como a él le gusta. Dice, y tú lo traerás a tu padre y comerás, y a causa de esto él te bendecirá antes de morir. Antes de morir. Y dijo Jacob a Rica, su madre, si Esau mi hermano es un hombre velludo y yo un hombre lampiño, y supongo que me toca a mi padre, y pareciera ante sus ojos que es una trampa, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Y le dijo su madre, sobre mí sea tu maldición, solo obedece mi voz y ve a traérmelos. Okay, entonces me voy a quedar en el capítulo, en el verso 14, leí hasta el 13. Entonces, aquí pues le está ordenando que traiga 2 cabritos para hacérselos de comer, y la bendición sea sobre él. Entonces hay una preocupación que tuvo Jacob. Dijo, ¿qué pasa si mi padre me toca y se da cuenta que no, ¿cómo se llama? No soy Esab? Entonces ella se echa la responsabilidad de que si no es una bendición, pues la maldición ya no sea sobre su hijo, sino sobre ella. Entonces, vamos a interpretarlo como es lo espiritual. Y dice el 9. Ve ahora, cuando dice, ve ahora al rebaño y toma de ahí 2 cabritos, esto es lo que representa. Ve ahora a la humanidad, a la tierra, y agarra el cuerpo. Los 2 cabritos representan el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Y yo haré un hombre para el mundo, y él hará un hombre para el mundo, y tú quitarás el pecado del mundo, y a causa de esto el mundo te bendecirá antes del fin. Y todo eso sí es como está puesto. Ahora, dice, y dijo el número 11. Y dijo el espíritu de Yeshua al espíritu de Elohim, si la carne se inclina al pecado y yo soy sin pecado, y supón que el mundo quiera conocerme y ante sus ojos sea algo imposible de cumplir, y caiga sobre mí una maldición y no una bendición. Esto de no una bendición, entonces aquí ya estamos hablando hasta el capítulo 14. Cuando dice, sobre mí sea esa maldición, obedece mi voz y tráemelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dijo, y el espíritu de Yeshua, o nuestro espíritu, dice, si la carne se inclina al pecado. Es lo que estaba ahorita explicando. Que la carne, si nosotros vivimos bajo la carne, estamos viviendo fuera de la Torah. Entonces nos inclinamos más al pecado, a nuestros, a lo que la carne quiere y no a lo espiritual. Entonces eso es lo que estaba yo explicando hace un momento. Si la carne se inclina al pecado y yo soy sin pecado, obviamente Yeshua cuando vino, pues ahora sí que fue el Cordero que quita el pecado del mundo, y es el Cordero que viene sin pecado y estuvo entre nosotros sin pecado. Ahora aquí dice, y supón que el mundo quiera conocerme y ante sus ojos sea algo imposible. Esto de algo imposible es algo que, como les había comentado hace un ratito, mucha gente dice, es imposible, mucha gente no puede guardar la Torah, eso no. Entonces, tanto los escribas y los fariseos añadieron tantas costumbres, tantas tradiciones, que en la Biblia se marca como
una carga. Y de ahí la gente se agarra para decir que la Torah es una carga, que por eso ningún hombre ahorita en estos tiempos la puede cumplir. Pero realmente están equivocados, porque ellos están basando a lo que la Biblia dice que viene siendo una carga, pero la Torah no viene siendo una carga. Entonces eso quiere decir, y eso es lo que yo les contesto cuando a mí me dicen que la Torah es una carga. ¿Acaso no has leído Salmo 119? Todo el Salmo 119 te está hablando sobre lo bueno que es guardar la Torah, sobre lo que te conlleva llevar la Torah. Entonces, ¿cómo es que la gente dice que es una carga? ¿Por qué? Porque se están basando a lo que los apóstoles, los apóstoles de Yeshua, o los apóstoles, los discípulos, perdón, no es apóstoles, los discípulos de Yeshua decían, los discípulos de Yeshua decían sobre la Torah que era una carga, o sobre o Pablo o Simón Kefas, que decía que porque ponen cargas a la gente siguiendo la ley, pero él se refería a la ley cuando la cambiaron y pusieron tradiciones a la Torah. Entonces, por esa causa, mucha gente toma la Torah como algo pesado, algo que es imposible de cumplir, y no es cierto. No es cierto. Y yo les puedo decir, inténtenlo, prueben. Al principio yo decía, sí, es algo difícil, como alguien puede hacer, pero una vez que lo empiezas a hacer, créanme, es algo que se puede hacer, que no está lejos de nuestras manos. Pero aquí la cosa es que uno tiene que empezar a estudiar la Biblia bien y no meterse a una religión para poderlo hacer. Porque si te metes a una religión, la religión te va a decir que no se puede, y no se puede. Pero para otras cosas, para hacer, cometer pecado, iniquidades, o vivir para eso la gente sí se dice, todo es posible. Pero para cumplir la Torah, la palabra de Dios, para eso la gente no se puede decir todo es posible. Entonces es algo muy, muy difícil para el mundo que lo pueda entender, porque ya tienen ese chip, esa enseñanza, esa cultura de que las religiones han metido en la cabeza de todo hombre o de toda persona que es algo imposible de hacerse. Y les digo porque este fin de semana, el domingo, yo fui a una congregación de pastores. Y no fue una congregación, bueno, sí, porque se juntaron, fue como un seminario de pastores, me invitaron. Y cuando yo les empecé a hablar de la Torah, casi me crucificaban ahí. Y me hace entender un poquito más lo que Yeshua pasaba cada vez que él enseñaba, y había escribas y fariseos y lo buscaban matar. Porque nadie quiere aceptar la Torah, quiere aceptar la palabra de Dios. Ahora, en primera de Juan 2:3, 6, primera de Juan del 2 al 3:6. Primero Juan 2:3. Y de esta manera es que conocemos y guardamos su mitzvot. Entonces aquí en el donde dice y supón que me tocara a mi padre y pareciera entre sus ojos que es una trampa. Esto es lo mismo que dice, y supón que el mundo me quiera conocer y ante sus ojos sea algo imposible de cumplir, que es cosa que es lo que me dice, y caiga sobre una maldición y no una bendición. Entonces aquí, en 1 Juan 2:3 al 6, ¿qué dice?
Si el mundo quiere conocer a Yeshua, porque es algo que sigo yo preguntándole a los pastores, les digo, ¿ustedes creen en Yeshua? No, creemos en Jesucristo, ok. Guardan la Torah, guardan el Shabbat. No, es que eso no está. Entonces, aquí, y es algo que siempre he tocado en 1 Juan 2:3, que dice, y de esta manera es que lo conocemos y guardamos sus mandamientos, y el que diga yo lo conozco a él y sus mandamientos no guarda, hablador de mentiras es él, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, su Torah, que es lo que nos dice, se perfecciona en el amor. Y es una de las cosas que yo también les he dicho a la gente. El que guarda Torah está en el amor verdadero y en el amor que Dios nos ha enseñado a estar. Entonces, si tú dices amo a Elohim, amo al Abba, amo al Padre, es porque estás guardando la Torah. ¿Sí me explico? Y porque tú ya lo conoces, ya sabes cómo él caminó y sabes lo que él sufrió mientras él predicaba la Torá. ¿Por qué? Porque tú lo estás viviendo. Entonces ahí es como lo conoces, ahí es como tú perfeccionas el amor. Pero hay algo más importante. Bueno, lo más importante es que te das cuenta y perfeccionas el amor guardando la Torá, el amor a Elohim. Pero hay algo también que da un punto y da el segundo más importante mandamiento, ¿ok? Te da el verdadero amor al prójimo. Porque el que guarda la Torá, guarda también el amor al prójimo. Por eso Yeshua dijo, esos son los dos grandes mandamientos y en esto se resume. Entonces, guardas la Torah, guardas el amor a Elohim y el amor al prójimo. Entonces, y aquí nos confirma más lo que yo les estaba diciendo sobre, después de la Torah viene caminar en el espíritu del Mesías. Dice, el que dice, permanezco en él, en el Mesías, como él caminó, así también debe caminar. Entonces permanece en él. Entonces el que guarda la Torah va a permanecer en el Mesías. Hay mucha gente, y fíjense, esto me pasó hace, pues en el transcurso de esta semana. Mi papá le di un ride al doctor. Lo llevé al doctor porque se estaba sintiendo mal. Y pues yo cada vez que hablo con mi papá trato de siempre inculcarle que guarde la Torah. Pues obviamente no todos aceptan la Torah, como les he mencionado. Pero le empecé a hablar sobre la Torah por la enfermedad que él tenía, que por qué se alejaba tanto de Dios y si Elohim puede sanarlo, ¿por qué no se acerca a él y se guarda en la Torah? Entre la plática que tuvimos, él me enseñó un video en YouTube sobre un pastor. Me dice, me gusta este pastor como predica y es lo que yo le escucho. Claro que yo me pego a Dios, pero obviamente toda la gente se apega a Dios como la gente quiere y no como Dios nos manda. Entonces, ¿por qué? Porque a nadie le interesa la Torah. Por eso es que la gente se acerca a Dios como ellos quieren. Entonces está muy mal hecho eso. Pero en estos de los casos mi papá me dice, yo escucho a tal pastor en YouTube y me gusta lo que predica. Entonces me lo puso el video y yo empecé a escuchar lo que predicaban. Hay una cosa que noté y claramente la noté en todas las religiones, hacen lo mismo. Te platican, te predican cómo el adversario ataca, como uno que está en Cristo, porque así dicen, uno que está en Cristo, el adversario no puede tocarlo, uno que está en Cristo es protegido por Dios, uno que está en Cristo
no le llega ningún mal, eh, el adversario ataca así, el adversario ataca así, el adversario es como un gato, te toma como un ratón, el adversario es como una orca, el adversario es esto. Entonces te empiezan a platicar y esa es la cosa de la carne, que empieza a emocionarse o a decir, no, este sí sabe todo eso. Pero cuando terminé de escuchar el video, yo le dije a mi papá, sabe que todas las religiones hacen lo mismo que él, ese pastor, ha hecho. O sea, conocen todo sobre qué es lo que implica el estar en Cristo, como ustedes le llaman, y cómo ataca el adversario. Todo eso te lo conocen y te lo pueden explicar. Pero yo les digo a ellos, ¿acaso te han explicado cómo permanecer en Yeshua? ¿Cómo permanecer en Cristo, como ustedes le llaman? No te lo dicen. ¿Acaso te han dicho cómo conocer a Cristo? Tampoco te lo dicen. ¿Acaso te han dicho cómo el Espíritu del Mesías puede estar en ti? ¿Cómo el Espíritu Santo puede trabajar en ti? Tampoco te lo dicen. ¿Por qué? Porque como no les interesa la Torah, para ellos el decir somos salvos por gracia y somos salvos por fe, somos salvos, entonces hasta ahí, pero se olvidan de el que Yeshua tiene que estar con uno para estar en la gracia y para tener fe en Él, porque ¿cómo vas a tener fe a algo que no conoces? Eso es lo que yo siempre les he dicho. Luego, ¿cómo vas a tener fe a algo que no conoces? Y claramente hace rato lo leí en Primera de Juan, que dice, el que no guarda mis mandamientos, ese no me conoce, y el que dice que me conoce, hablador de mentiras es. Entonces, eso es lo que tiene uno que darse cuenta cuando va a una congregación, a una iglesia, y o escuchas pastores hablar y te das cuenta que los pastores no están haciendo su trabajo, pero sí les gusta estar predicando las cosas que probablemente dicen, el adversario ataca así, entonces las cosas que pueden suceder sí te las platican, pero no te dicen la verdad de la salvación, de cómo uno puede ser salvo. Entonces hay que abrir los ojos, hay que enseñar Torah, hay que guardarnos en oración y ayuno, hay que aprender a que el Espíritu de Yeshua entre en nosotros para, como dicen, ya no vivir bajo la ley, sino bajo el Espíritu del Mesías. Cuando uno vive bajo el Espíritu del Mesías, siempre va a hacer lo que el Mesías pide. Y acuérdense que el Padre está con Yeshua, entonces seríamos uno. Entonces, en el número 13 que dice, y él le dijo a su madre, sobre mí sea, y le dijo su madre, sobre mí sea esta maldición, solo obedece mi voz y ve y tráemelos. Y dijo el espíritu de Elohim, sobre mí sea tu maldición, solo obedece mi voz y tráeme el cuerpo y el alma. Y tomó Yeshua el cuerpo y el alma como el espíritu de Elohim había ordenado, y lo hizo hombre para el mundo. Eso es algo que yo siempre les he estado también explicando a los pastores, que me dicen, es que la Torah no es. Yo les digo, oye, si la Torah o Juan, primera de Juan, no, Juan 1 hasta el 14, Juan 1, capítulo 1, verso 1 hasta el 14, te dice que fue primero la palabra y sin la palabra nada fue hecho. Y después hasta el 14 dice, pero la palabra se vistió de carne y por eso doy testimonio. Y está hablando de Yeshua. Entonces cuando yo les explico esto a los pastores, les digo, ok,
si ustedes dicen que la Torah no es válida ya, entonces ¿por qué la Torah habla que este es el principio, la Torah? Okay, y que Yeshua se hizo carne, entonces Él representa la Torah. Entonces cuando tú la aboles o dices, no, es que eso ya no, estás rechazando al Mesías. Entonces es algo que ahí en ese punto es en el punto donde todos se molestan. Cuando les digo, estás rechazando al Mesías. Se molestan y dicen que uno no sabe. Entonces, eso es una de las cosas que yo les he explicado también a los pastores y no lo quieren aceptar. No sé por qué no lo quieren aceptar y está claro aquí en la Biblia. Entonces, y tomó Yeshua el cuerpo y el alma como el espíritu de Elohim había ordenado y lo hizo hombre para el mundo, y tomó el espíritu de Elohim vestidos de carne y los puso sobre su espíritu de Yeshua. Ok, en el 15 dice, y fue y los tomó y los trajo a su madre, e hizo su madre comida guisada, estoy leyendo el 14, como le gustaba a su padre, y tomó Ribca vestidos de Esab, su hijo mayor, los mejores que estaban que estaban con ella en casa, y los puso en Jacob, su hijo menor, y las pieles de los cabritos en sus manos y sobre las partes de su cuello, como no tenía vello. Entonces aquí, si nos estamos dando cuenta, es la representación de que lo estaba haciendo carne. ¿Por qué? Porque usó las pieles de los cabritos para ponerlo y hacerlo como un represente. Como yo les dije al principio, esa representa la carne, los deseos de la carne. Entonces tenía que vestirse como carne para que el mundo lo pudiera aceptar. Entonces aquí tuvo que vestirse como Esab para que Jacob pudiera aceptar. Entonces dice, tuvieron las carnes y los puso sobre el espíritu de Yeshua y lo vistió de carne para que llevara los pecados de los que, fíjate, aquí dice, para que llevara, y eso es lo que lo voy a leer hasta el 17, dice el 16, y lo vistió de carne para que llevara los pecados de los que lo obedezcan, y el espíritu de Elohim dio la palabra, la Torah, en las obras de su hijo, Yeshua. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy leyendo hasta el 17, que viene siendo, y fue y tomó, y le hizo su madre comida guisada, y tomó Ritka, que es el espíritu de Elohim, vestidos de Sab, o sea, la carne de mayores que estaban en la casa, y los puso sobre Jacob, su hijo menor, y las pieles de los cabritos en sus manos y sobre la parte de su cuello que no tenía vello. Entonces vamos a ver, vamos a interpretarlo así. Las pieles vienen siendo que lo hizo carne. ¿Para qué? Porque Esab representaba la carne. Los vestidos representan los pecados. O podría ser inclusive viceversa. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Yeshua llevó los pecados de la carne. Pero realmente sería la carne, las pieles que le pusieron para que se hiciera pasar por esa, es realmente la carne, y los vestidos de Sab que le pusieron eran los pecados de la carne. Entonces dice, y tomó Ribca los vestidos y las pieles de los cabritos en sus manos sobre la parte de sus cuellos, y no tenía vello. Y ella dio el guiso y el pan que ella había preparado en las manos del hijo de Jacob. Y él los trajo a su padre y dijo, Padre, y él respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Y él le dijo, Jacob, a su padre, yo soy Esab, tu primogénito. He aquí lo que me pediste que hiciera, levántate, te ruego, siéntate, come el venado, y a causa de esto me bendigas en tu alma. Entonces me quedo en el 19.
Y aquí me quedé en el 17. Y el Espíritu de Elohim dio la palabra a la Torah en las obras de su Hijo, Yeshua. Ok, entonces vamos a ver aquí las palabras que viene siendo la Torah. En Hebreos 5, 8 al 9. Hebreos 5, 8 al 9. Hebreos 5, 8 al 9. Cinco, 8 al 9. Hebreos 5, 8. A pesar de que era un hijo, aprendió obediencia por medio de escuchar. Entonces, antes de que él empezara su ministerio, él ya había escuchado y había aprendido la Torah. Hebreos 5, 8 al 9. Dice, a pesar de que era un hijo, aprendió obediencia por medio de escuchar. Y después de que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedezcan. Entonces, por eso puse obediencia aquí en el 16. Lo vistió de carne para que llevara los pecados de los que lo obedezcan. Y el Espíritu de Elohim dio la palabra de la Torah en las obras de su hijo Yeshua. Y él trajo la Torah al mundo y el mundo preguntó, ¿quién eres tú? Ok. Entonces nos quedamos aquí en el 19. Y le dijo Jacob a su padre, yo soy Esab. O sea, hace que el mundo le preguntó, ¿quién eres tú? Y él dijo, soy el espíritu de Yeshua, yo soy carne, el hijo de Elohim, Dios, y he hecho lo que me pediste que hiciera. Levántate mundo, y a causa de que he arraigado el pecado del mundo, me bendiga tu alma. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Me fui hasta el 20. Me bendiga tu alma. Ok, voy a empezar a leer ahorita el 20. Dice, y dijo Jacob a su padre, yo soy Esau, tu primogénito, y he hecho lo que me pediste que hiciera. Levántate, te ruego, te sientes como el venado, y a causa de esto me bendiga tu alma, que es lo mismo que acabo de leer ahorita. A causa de que he arraigado el pecado, me bendiga tu alma. Ok, entonces cuando dice, seré fuente de salvación para todos los que lo obedecen, entonces todos aquellos que obedecen la Torah, que caminan en el espíritu del Mesías, todos ellos, por recibir la salvación, y no nomás por recibir la salvación, sino porque sabemos que Yeshua vino para darnos la vida eterna, entonces se merece toda la gloria, y todos nosotros nos vamos a inclinar y le vamos a dar gracias por su bendita misericordia que ha tenido ante nosotros, que le hemos obedecido en la Torah, y lo vamos a agradecer, lo vamos a adorar, y lo vamos a seguir haciendo hasta el día en que Él vuelva a venir a la tierra y nos levante, tanto a todos los que hayan obedecido su Torah, y seamos salvos y reinemos con Él. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes, y así se ha hecho de que nosotros los vamos a bendecir, vamos a dar bendiciones, vamos a dar gracias, vamos a adorarlo, vamos a adorar al Padre, porque el Padre nos ha puesto todo delante de nosotros, y sin el Padre no somos nada. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. El mundo lo va a bendecir, sí, todo aquel que es salvo va a bendecir, todo aquel que reconozca el Mesías lo va a bendecir y se va a inclinar. Y todo aquel que no lo acepte va a ser echado al lago de fuego, así está escrito. Ahora, vamos a seguir leyendo en el
20. Y dijo Isaac a su hijo: ¿Cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío? Y él respondió: porque lo trajo Yahweh tu Elohim delante de mí. Ahora, fíjate, escuchando la historia, y nos vamos a ir al capítulo anterior, bueno, al video anterior, nos dimos cuenta que Esab era un hombre de tierra, era un hombre de carne. Y Jacob representaba lo espiritual. Él no cazaba, él se dedicaba a estar en tiendas. Entonces, cuando él se dedica a estar en tiendas, él se dedica a conocer sobre la palabra y a esparcirla y a predicar y a enseñar. Y mientras que Esab se dedica a la cacería, a todo lo que es lo terrenal, a lo cultivo y a todo esto. Ahora, aquí, como a Esab desde un principio nunca le interesó la palabra, aquí nos confirma que él no sabía nada sobre el Dios de Jacob, de Isaac, porque aquí dice: y dijo Isaac a su hijo: ¿cómo lo encontraste tan rápido, hijo mío? Y él respondió, o sea, Esab le respondió. Obviamente era Jacob, pero tenía que responder como Esab, para que pueda creerle que era Esab. Entonces dice: porque lo trajo Yahweh tu Elohim. Si él hubiera estado en la palabra de Elohim, si él hubiera estado en tiendas, él hubiera dicho, y él respondió: porque lo trajo Yahweh nuestro Elohim delante de mí. ¿Sí me explico? O mi Elohim delante de mí. Como Jacob hubiera contestado. Pero aquí contestó: como tu Elohim delante de mí. Entonces, esto nos confirma que él nunca estuvo apegado a Esab, nunca fue apegado y nunca fue servidor de Elohim. Eso es lo que nos confirma. Entonces, él preguntó al espíritu de Yeshua: ¿cómo lo encontraste tan rápido? Y el espíritu de Yeshua respondió, ahora en lo espiritual, dice: y preguntó el mundo al espíritu de Yeshua: ¿cómo lo encontraste tan rápido? Y el espíritu de Yeshua respondió: porque la Torah de mi Elohim me lo mostró. Ok, ¿por qué dice la Torah de Elohim me lo mostró? Y voy otra vez con la Torah. Ok, cuando uno camina bajo la Torah, tiene el discernimiento de decir: esto es pecado, esto no, y caminar con más rectitud hacia lo que Elohim nos pone. Ahora, no es porque yo lo diga, sino aquí en Romanos 7:7 nos lo va a decir. Romanos 7:7. Romanos 7:7. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que la Torah es pecado? Yahweh no lo permita. Más bien la función de la Torah es que sin ella no hubiéramos conocido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que es la codicia, porque ella dice: no codiciarás, no matarás. Entonces sabemos qué es matar, qué es codiciar, qué es mentir por medio de la Torah. Entonces, eso es lo que nos quiso decir cuando dice: tu Dios me lo mostró. Ahora, Yeshua, o nuestro espíritu, cuando el espíritu de Elohim nos pregunta: ¿cómo encontraste el pecado? Y nosotros guardamos Torah, podemos decir: porque tu palabra, Elohim, no lo mostró. Eso es lo que nuestra respuesta. Porque tú nos has dado tu palabra para conocer lo que es pecado.
Ahora, y el 21. Y dijo Isaac a Jacob, acércate te ruego y yo pueda tocarte, hijo mío, y saber que eres mi hijo Esab, ¿o no? Entonces aquí en el 21 dice, y dijo el mundo al espíritu de Yeshua, acércate te ruego y yo pueda saber si de carne eres. Esto si de carne eres fue lo que hizo Poncio Pilato antes de crucificar a Yeshua. Antes de ser crucificado Yeshua, fue probado. Y cuando fue probado por los escribas y los fariseos, inclusive cuando el Poncio Pilato le estuvo preguntando de lo que lo acusaban, llegó un momento en el que Poncio Pilato dijo, no veo mal en él. ¿Por qué? Porque lo miraba perfecto. Entonces, él no miró mal en él. Por eso es que terminó siendo nuestra Pascua, bueno, mal traducido Pascua, pero nuestro Pesaj, porque él es perfecto para el sacrificio de Pesaj, para el perdón, para la expiación de nuestros pecados. Entonces, esto es lo que viene representando cuando dice si quiso saber si de carne era. Ahora, en Juan 6:42, Juan 6:42, podría hablarnos un poquito más de eso. Por algo lo puse, 6:42. Dice, y ellos dijeron, ¿no es este Yeshua ben Yosef? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo podemos decir, he bajado de los cielos? Y Yeshua le respondió, no murmurar entre ustedes, no puede ningún hombre venir a mí, a no ser que lo traiga el Padre que me envió, y no lo llevarán en el último día. Entonces, aquí les estaba probando a los escribas y fariseos en el 6:42 que él era hijo de José, y que cómo él podía decir que venía del cielo. Pero ya nos dimos cuenta. Ahora, en el 22, y se acercó Jacob a Isaac, su padre, y él lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. Y él no lo reconoció porque sus manos eran como las manos velludas de Esab, su hermano, así que lo bendijo. Entonces me quedo en el 24, dice, y vino Yeshua al mundo y la palabra al espíritu y la carne a la carne. Mateo 13:54 al 57. Mateo 13:54 al 57. Y llegó a su tierra natal y les empezó a enseñar en las casas de reuniones en una forma que estaban atónitos, así que preguntaron de dónde viene toda esta sabiduría y estas obras poderosas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam? ¿No se llama su hermano Jacob, José, Shimeón, Yehudá? Y sus hermanas no están todas ellas con nosotros, así que de dónde él tiene todas estas cosas. Y se ofendieron con él, pero Yeshua les dijo a ellos, un profeta es sin honor solo en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo ahí muchas obras poderosas ante la querente fe de ellos. Entonces, eso es lo que nos está dando a interpretar Mateo, que pues ahora sí que la palabra al espíritu y la carne a la carne. Y el mundo no lo reconoció porque fue hecho hombre. Este es el 23. Y él no lo reconoció porque sus manos eran como las manos velludas de Esab, hermano, y así él lo bendijo. Entonces, aquí para entender un poquito más esto,
Vamos a leer Juan 1, 11 al 12. Juan 1, 11 al 12. Dice, ella a su propio pueblo vino y a sus propios pueblos no lo recibieron, pero para los que lo reciben y los que creen en su nombre, les da legal para ser hijos de Elohim, quienes nacieron no de sangre ni de la carne, ni por deseo de hombre, sino de Elohim. Entonces, aquí el mundo no lo reconoció, por eso fue hecho hombre. Entonces aquí el mundo no lo reconoció. Y no lo creen para ser hijos de Elohim. Entonces ahí no lo reconocieron y no lo recibieron, su propio pueblo. Ahora, voy a leer del 24 al 27 y dice, ya entendiendo un poquito en lo espiritual lo del 23 y esto, el 24 dice, y él preguntó, ¿tú eres mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y él dijo, acércalo a mí para comer el venado de mi hijo, así te bendecirá mi alma. Y él lo trajo acerca de él, y él comió. Y él lo trajo, vino y bebió. Y él comió, y él le trajo vino y bebió. Y dijo a él Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y se le acercó y lo besó, y él olió el olor de sus vestidos y lo bendijo a él diciendo, hasta ahí me voy a quedar, donde dice, lo olió el olor de sus vestidos y él bendijo a él diciendo, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí un alto antes de leer la bendición. Todo esto que hemos estudiado, que hemos visto desde el 27 al capítulo 27, ahorita hasta el 27, y me he quedado en diciendo, hemos interpretado a Jacob como el espíritu de Elohim, de Yeshua, a Ribka como el espíritu de Elohim, a Esaú como la carne. Inclusive el espíritu de Yeshua es representado inclusive como el espíritu nuestro. ¿Por qué? Porque pues como yo les digo, cuando caminamos en la Torah llegamos a un grado en el que ya no caminamos bajo la ley de la Torah o la Torah, sino bajo el Mesías. Entonces ya somos uno en él. Entonces de eso se trata estando ya en el Mesías. Ahora, algo que va a sorprender más es que la bendición que estamos a punto de leer no fue una bendición para Jacob. Muchos piensan que le robó esa bendición. Vamos a poner las cosas en claro. La bendición nunca Jacob se la robó. Entonces mucha gente está mal o enseña mal porque no ha entendido las cosas que ha estado estudiando. Jacob nunca le robó la bendición, ¿ok? Y ahorita se los voy a explicar, ¿ok? Entonces, que la carne lo ponga como que la robó, ahorita vamos a ver por qué. Pero la bendición esta que vamos a leer ahorita, que estamos a punto de leer, no es una bendición para Jacob. Es una bendición para el Mesías, para el espíritu del Mesías. Por eso es que quise interpretar esta historia, tanto espiritual como la historia carnal que se está marcando. ¿Ok? Ahora vamos a leer la bendición que puso. Y vamos a analizarla porque digo que no fue para el Mesías, no fue para Jacob, sino para el Mesías. Dice la bendición.
Mira, el olor de mi hijo es como la fragancia del campo que ha bendecido Yahweh, y te dé a ti, Elohim, el rocío de los cielos y lo fértil de la tierra, y abundancia de grano y vino, y te sirvan los pueblos, y se postren ante ti las naciones. ¿Acaso no está escrito que toda rodilla se doblará, que toda nación la adorará? Hablamos del Mesías. Sea Adón, mi Adón Yahshua HaMashiach, es el Adón, sobre tu hermano, y se postre ante ti los hijos de tu madre. Se postren ante ti los hijos de tu madre. Ahora, ¿por qué dice? Y se postren, sea Adón sobre tu hermano, o sea, vas a ser Adón sobre todos los que hagan la voluntad del Padre, es tu hermano, obviamente, y nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, del Padre de Yeshua. Entonces Yeshua viene siendo nuestro hermano, Él es nuestro Adón. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos claro que dice, sea Adón sobre tu hermano, y se postre ante ti los hijos de tu madre. ¿Ok? Ahí va. Los hijos de tu madre. Vamos a tener en claro que Ribka no tuvo muchos hijos, no tuvo más hijos. Los únicos hijos que tuvo fue Esab y Jacob, porque ella era estéril. Entonces, ¿cuáles hijos? Hijos de tu madre. O sea, ¿cuáles hijos de tu madre? Su madre no tuvo más hijos. Entonces aquí habla de los hijos de su madre, habla de la Jerusalén, de la tierra de Jerusalén. ¿Ok? Entonces se postran ante ti los hijos de tu madre, o sea, todos los que son, todos los que obedezcan al Padre, los que guarden la Torah. Ahora dice, sean malditos los que te maldigan, y sean benditos los que te bendigan. Obviamente, eso ya lo conocemos, y eso está también. Uno no puede maldecir al Mesías porque es nuestro don, es nuestro Salvador. Entonces estaría uno maldiciendo. ¿Ok? Pero si uno bendice a nuestro don y agradece por todo lo que Él derramó para la salvación de nosotros, entonces nosotros recibiríamos bendición. Entonces hay que ponerlo en claro. Esta bendición no fue hecha para Jacob. Esta fue hecha para el Mesías. ¿Ok? Entonces, ahora voy a continuar leyendo y vamos a irla interpretando conforme vamos, tanto espiritual como lo estamos siguiendo leyendo. Ok, dice, y aconteció que cuando hubo terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas había dejado Jacob la presencia de su padre, Esab, su hermano, regresó de cacería, y él había hecho también un guisado, y la trajo a su padre, y él le dijo a su padre, levántate mi padre y come de lo cazado por tu hijo, por causa de esto me bendiga tu alma. Y dijo a él Isaac su padre, ¿quién eres tú? Y él respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esab. Y se estremeció Isaac temblando grande y abundantemente, y dijo, ¿quién es entonces el que ha cazado un venado y lo trajo a mí, y yo lo comí, todo antes de que tú vinieras, y yo lo he bendecido a él? Sí, y él será bendecido. ¿Ok? Esta representación viene siendo sobre la autoridad, sobre la autoridad al mundo. Cuando dice aquí, y aconteció que cuando hubo terminado de bendecir y apenas dejando la presencia del Padre, vino Esab, su hermano, y regresó. Esto representa
o hace una ilusión. Si nos ponemos a pensar detalladamente, nos damos cuenta que viene siendo una ilusión a la autoridad o a la potestad que tiene el adversario en el mundo, que tenía cuando Yeshua vino y estaba predicando y enseñando la Torá y fue crucificado. Por eso esto, cuando dice, y dijo Isaac su padre, ¿quién eres? El que respondió, yo soy tu hijo primogénito. Que dice, y se estremeció Isaac, temblando grandemente y abundantemente, y dijo, ¿ok? Entonces cuando crucificaron a Yeshua, ¿qué fue lo que sucedió? Tembló grandemente y se estremeció el mundo y se rompió el manto de arriba para abajo. Entonces eso viene siendo, esta es la representación cuando Isaac se estremece. ¿Por qué? Porque el adversario piensa que tiene toda la autoridad y que iba a continuar con la autoridad de la tierra cuando terminó con el Mesías, cuando fue el Mesías crucificado. Pero ¿qué es lo que sucede? El Mesías resucita el tercer día, entonces toda la potestad se le va, toda la potestad de la tierra se le va al Mesías. Por eso es que nos dicen, todo el que cree en el Mesías y cree que fue resucitado, ese es el que va a tener salvación. Pero ¿cómo vas a creer en alguien que no puedes ni siquiera guardar su palabra, su Torah? Entonces, por eso es que yo trato de siempre decirle a la gente, guarden Torah, guarden Torah. Okay, entonces eso es lo que viene siendo la representación de esto, de la estremecida de Isaac, cuando bendijo Ahora, cuando escuchó Esab las palabras de su padre, él gritó y lloró grandemente, amarga y abundantemente, y dijo a su padre, bendíceme a mí también, padre mío. Y él respondió, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ahora, hay algo que yo les estuve diciendo, o yo estoy remarcando y casi siempre les digo. Jacob no le robó la primogenitura. Digo, no le robó la primogenitura, no le robó la bendición. Y tampoco le quitó la primogenitura. Porque voy a seguir leyendo. Dice, él respondió, vino tu hermano con engaños y tomó tu bendición. Y él dijo, no tiene razón de llamarse Jacob, porque él me ha suplantado 2 veces mi primogenitura y él tomó y aquí ahora ha tomado mi bendición. O sea, lo suplantó 2 veces. Vamos a poner algo en claro. Y la verdad no se condenen diciendo que Jacob le robó y suplantó a Esab, porque no fue así. Si nos pasamos al video que vimos anterior, y por eso es que detallo y me salen estos videos más largos de lo que yo espero, porque quiero aclarar muchas cosas, y entre ellas es, él no le robó la bendición y tampoco la primogenitura. Ya vimos que el rechazar la primogenitura, rechazas el servicio a Elohim, rechazas el servir a Elohim. Entonces, ¿él qué hizo? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces ya la primogenitura ya no era de él. ¿Y quién lo entendió? Lo entendió su madre. Por eso es que su madre se le fue dado en el espíritu de Elohim, se le fue dado que hiciera y se hiciera pasar por Esab para que fuese bendecido. Entonces no le robó, él ya había vendido su primogenitura a Jacob, pero vamos a verlo ahora carnalmente. La carne se inclina al pecado. El que Esab haya dicho, no tiene razón de llamarse Jacob, porque él me ha suplantado 2 veces, mi primogenitura él tomó, ahí ya el que está mintiendo ya no es Jacob, sino Esab, que es el que representa la carne. Entonces nos damos cuenta que aquí la carne
es la que miente. ¿Ok? Y ha tomado mi bendición. Obviamente él no tomó, la bendición no era para el segundo hijo, o no era para el que la bendición era para el primogénito. Y eh, así Isaac fue lo que dijo, para bendecir al primogénito. Entonces, no era una bendición que iba para Esab exactamente. Entonces, para que quede más en claro sobre eso, tenemos Gálatas 5, 16 al 21. Bueno, primero, para la bendición vamos a ver en Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Dice, esto es lo de la primogenitura que les digo. 12, 14. Permanezcan buscando la shalom, la paz, con todos los hombres, y cercados, sin lo cual ningún hombre verá al Adón. Miren que nadie pierda la gracia de Yahweh, que ninguna raíz de amargura brote causando problemas y por ella muchos sean contaminados, y que ninguna fornicación profano como ninguno sea fornicario ni profano como Esab, que por un potaje hervido vendió su primogenitura, porque ustedes saben que la despreció, y después de esto, cuando quiso heredar la bendición, no encontró lugar para hacer teshuvah, que es arrepentimiento, aunque la buscó y la anheló con lágrimas. Entonces nos damos cuenta y nos confirma que no la robó, él la vendió, pero los deseos de la carne son malos. Él va a decir que su hermano lo suplantó. Ahora en Romanos 9, 11 al 16. Romanos 9, 11 al 16. ¿Qué dice? Porque antes que nacieran sus hijos ellos aún no habían hecho ni lo bueno ni lo malo para que se estableciera el propósito de Elohim según la elección, no por medio de obras, sino por la voluntad que llama. Entonces aquí nos está explicando, y creo que ya lo había explicado en el video anterior, que aquí no es quien quiere, sino por quien es llamado. Y estudiando la Biblia me he dado cuenta que muchas personas, antes de su nacimiento ya Elohim sabe el corazón de esas personas. Y aquí, pues obviamente lo está confirmando, que él ya sabía que Esab iba a rechazar la primogenitura. Porque dice, porque antes que nacieran sus hijos, ellos aún no habían hecho ni lo malo ni lo bueno, para que se estableciera el propósito de Elohim según la elección, no por medio de las obras, sino por la voluntad del que llama. Y a ella le fue dicho, al grande le servirá el joven, el más pequeño, el menor, como está escrito. Y amé a Jacob y a Esab aborrecí. ¿Por qué Esab aborreció? Porque Esab lo rechazó. Si es así, ¿qué diremos? ¿Que hay maldad en Yahweh? Yahweh no lo permita. Pues Moisés le dice, yo mostraré mi favor a quien yo le dé perdón, y mi piedad del quien yo tenga piedad. Y por lo tanto no está la palabra en manos del que quiere y no está en manos del que corre, sino en manos de Elohim Yahweh, el que tiene Rahamín, o sea, el que tiene piedad. Entonces, no es que uno decida servir, sino Elohim ya sabe el corazón de cada persona. ¿Ok?
Ahora, hablando sobre, yendo a Gálatas también, Gálatas 5:16 al 21, que es un 5:16 al 21. Dice, y aquí yo les digo, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo se inclina, los deseos de la carne es opuesto al Espíritu y los deseos del Espíritu es lo opuesto a la carne. Esto se opone entre sí para que no puedas hacer las cosas que desean hacer. Y si es el Ruach, el Espíritu que los guía a ustedes, entonces no estén ustedes debajo de la Torá ni en un lugar inferior a los mandamientos que resultan en obediencia a la Torá. Entonces era lo que yo les estaba explicando, que cuando uno camina en el Espíritu, nos damos cuenta que lo que yo estaba explicando está aquí escrito. Entonces nos damos cuenta que llega el grado en el que uno ya camina y no está uno inferior a los mandamientos, sino ya los obedece conforme ya lo está haciendo. Resulta eso. Y conocidas son las obras de la carne, que son adulterio, prostitución, inmundicia, desenfreno, lujuria, servicio de adoración a ídolos, brujería, odio, pleitos, luchas, contenciones, celos, agitaciones, quejas, divisiones en creencias, ojo malo, envidia, embriaguez, borracheras, sin valor, ser ligeros sin valor y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. Pero el fruto del Ruach es amor, gozo y paz, paciencia, generosidad, nobleza, gracia, fe, confianza, firmeza, humildad, abstinencia, dominio propio. Esto no está en contra de la Torá. Ya nos dimos cuenta que todo eso que nosotros practicamos no está en contra de la Torá, siempre y cuando sea lo bueno. Además, aquellos que pertenecen en el Mesías han clavado con él sus carnes, sus deseos y sus lujurias. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de clavar, así como Yeshua fue puesto en el madero, así tenemos que nosotros poner en el madero nuestra carne y nuestros deseos de carne y caminar en el Mesías. Ahora, me quedé en el 36, en el 37, en el 37. Dice, me ha suplantado 2 veces, mi primogenitura tomó y ahora ha tomado mi bendición. Y él preguntó, ¿no has guardado una bendición para mí? Y él respondió a Isaac, dijo a Esaú, he aquí como Adón yo le he puesto sobre ti y todos sus hermanos les he dado a él como sirvientes y con grano y vino lo he sustentado. Y ahora, ¿qué puedo yo hacer por ti, hijo mío? Y dijo Esaú a su padre, bendíceme, tienes solo una bendición, padre mío, bendíceme también a mí. Y levantando su voz, Esaú lloró. Bendíceme, eso quiere decir que quería la autoridad de la tierra, del mundo. Y respondió Isaac, su padre, y dijo a él, he aquí, de la grosura de la tierra será tu habitación y del rocío de los cielos desde arriba. Y por tu espada tú vivirás y servirás a tu hermano, y sucederá que cuando sucederá que cuando te liberes, sacudirás su yugo de su cuello.
Y aborreció Esab a Jacob por la bendición con que bendijo a él su padre. Y se dijo Esab en su corazón: está a la mano los días de luto por mi padre, entonces yo mataré a Jacob, mi hermano. Y fueron dichas a Ribca estas palabras. Ahora, voy a terminar de leer. Fueron dichas a Ribca estas palabras de Esab, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y dijo a él: he aquí tu hermano Esab se consuela a sí mismo pensando en matarte. Ahora, hijo mío, escucha y levántate, huye a Labán, mi hermano, en Hará, y mora en él por algunos días hasta que se vuelva de su ira tu hermano, hasta que la ira de tu hermano se vuelva de ti y se olvide de lo que has hecho, porque he de perder ambos en el mismo día. Me quedé en el 46. Entonces, aquí cuando dice, ¿por qué he de perder ambos en el mismo día? Aquí dice, los días están cercas a la muerte de mi padre y yo me consolaré matándote, le dice a Jacob. Entonces viene Ribca y le dice: vete con mi hermano Labán y hasta que se le baje el coraje a mi hermano, a tu hermano, porque no quiero perder a los dos en el mismo día. Entonces, también eso es una profetización acerca de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque cerca están los tiempos del fin de los tiempos. Al igual que, como habíamos dicho, que Isaac representaba la tierra. Entonces, Jacob representaba el espíritu y Esab la carne. Entonces dice, ¿cómo he de perder a ambos en el mismo día? En los últimos días uno va a perder ambas cosas. Y digo uno va a perder ambas cosas porque una de las cosas tiene que salvarse. La carne no puede ser salva porque la carne es carne y ya está corrompida. Y es como dice toda la Biblia, el que camina en la carne está caminando en pecado, pero el que camina en espíritu camina en el Mesías. Entonces la carne tiene que morir, así como Yeshua dio la vida por nosotros, no dio la vida porque Él es eterno, pero así como Yeshua fue crucificado, a nosotros también tenemos que perder. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Elohim como Ribca? Que no quiere que perdamos las dos cosas, ni el espíritu ni la carne. Entonces, por eso es que nos da la Biblia, la Torah, para que nosotros aprendamos a vivir en el espíritu y sea el espíritu salvo, y así llegar a lo eterno y reinar con el Rey de Reyes, que es nuestro Adón Yeshua. Entonces, mucha gente se va a perder de dos cosas, tanto de la carne como el espíritu. ¿Por qué? Porque han decidido vivir bajo la carne. Entonces, por eso es que yo siempre los exhorto y digo más ahorita que ya lo he entendido, que hay que vivir en oración y ayuno. Hay que hacer tanto oración y ayuno para poder guardarnos de no perecer en los últimos tiempos, y me refiero a no perecer en lo espiritual. Entonces, eso es lo que nos tenemos que guardar. Eso es lo que nos estaba enseñando aquí, que no quiere Elohim que pierdamos dos cosas, ni lo espiritual. Bueno, no quiere dos cosas, podemos perder una, la carne, pero lo espiritual quiere que seamos salvos. Y dijo Ribca, me voy al 46, y dijo Ribca a Isaac: estoy cansada de mi vida por causa de las hijas de Yed. Si toma Jacob una mujer de las hijas de Yed, tales como las hijas de la tierra, ¿qué será de mi vida? O sea, sé que nos alejemos de todo lo terrenal.
Y llamó Isaac a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo a él, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Petman, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma para ti de allí una mujer de las hijas de Labá, hermano de tu madre. Ahora, esto que vamos a ver en el capítulo 28, verso 3, esto viene siendo la bendición, ahora sí, que es para Jacob. Y dice, el Shaddai te bendiga y te haga fructífero y te multiplique y te haga congregación de pueblos y te dé a ti bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que posee la tierra por la cual viajarás que dio Elohim a Abraham. Y él envió a Isaac a Jacob, y él fue a Petma, a Labán, hijo de Betuel, y a Aramí, hermano de Ribca, la madre de Jacob y Esab. Y vio Esab que había bendecido a Isaac y Jacob, y lo había despedido hacia Petma, para tomar de allí a una mujer, y que mientras lo bendecía a él, le ordenó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y escuchó Jacob a su padre y a su madre, y se fue a Petman. Y vio Esab que eran malas las hijas de Canaán ante los ojos de Isaac, su padre, y fue Esab a Ismael, y tomó a Mahalat, la hija de Ismael, hijo de Abraham, la hermana de Nebayot, en adición a las mujeres que él tenía con él para ser su mujer. Entonces hasta aquí, capítulo 9, terminamos la parashá y nos dimos cuenta que realmente Jacob nunca le robó la primogenitura ni la bendición a Esab, y obviamente nos damos cuenta que Esab vendió su primogenitura y que no quería servir a Elohim. Entonces, en el próximo video vamos a seguir viendo la siguiente parashá. Esperemos también seguirlo estudiando de esa manera para poder entender que nosotros tenemos que vivir bajo el Espíritu, dentro del Espíritu y no conforme a la carne, para poder permanecernos en Yeshua. Entonces, bendiciones a todos. Gracias por ver este video. Tengo un video que quiero hacer, y es un video que habla sobre el espíritu de Jezabel, porque me he encontrado que ese espíritu radica mucho, pues ahora sí que en muchas congregaciones. Entonces quiero que la gente se dé cuenta de prácticamente que la gente se vaya cuidando, se vaya acercando a Dios y vaya abriendo los ojos, porque los tiempos están muy cercas. Cuando menos pienses vamos a tener ya aquí persecución y todo lo que nos marca la Torah porque no han podido guardar bien Torah y no se ha guardado el mundo. Entonces, para mí o para ustedes les doy mis bendiciones, y quítense esa venda, abran sus oídos, escuchen con sus ojos para que puedan entender lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando. Entonces, shalom, hermanos, cuídense muchos. Shalom, Ahim Hayot.